nuestro hermano, y les pido por favor que me acompañen con su mano derecha. Vamos a orar por él. Amado Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta noche. Te damos gracias por el corazón de Juan José, por esa palabra que tú has puesto en su corazón para que sea transmitida para cada uno de nosotros. Quema sus labios con tu Santo Espíritu, mi Dios, y prepara también el fuego de nuestros corazones para que podamos no solo escucharte, sino también poder hacer vida todo lo que tú nos vas a hablar a través de Juan José y de esta prédica que él tiene preparada para nosotros. Que seas tú, Señor, el que venga con un oído especial, Señor, a tocar nuestro corazón para que podamos realmente ser receptores de ese mensaje. Que seas tú, Señor, el mismo que pueda hacer vida en nosotros este mensaje para poder transformar nuestros corazones y cada vez acercarnos un momento más a ti, Señor. Hemos orado en tu santísimo nombre, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, qué alegría estar aquí con ustedes, como estar en casa, ¿verdad? Qué bueno que el Señor tiene una excusa perfecta para siempre ponernos en sintonía con su corazón. Y fíjese que me acabo de acordar de una historia que incluso recientemente había una noticia de Monseñor Rolando Álvarez, no sé si ustedes lo conocen, que prácticamente este obispo ha sido arrestado por el hecho de ser católico en Nicaragua, bajo el régimen de Ortega, y ha sido una noticia tremenda. Incluso fue un gran alivio, pero al final no era una fuente confiable de que lo iban a sacar. Pero qué increíble el testimonio que da este obispo, porque incluso en medio de esa adversidad, en medio de lo complicado, en medio de cumplir su labor, en medio de su fe, es prácticamente cuestionado, encarcelado y aislado, ¿verdad? Incluso alguna de las cláusulas es prácticamente que lo podemos dejar libre, pero lo vamos a tener que expulsar del país por razones que realmente es más que todo un odio, una repulsión, algo que es contrario a lo que él profesa. Y de hecho, en una de sus palabras, en medio de esta tempestad, él nos dice: recuerden, amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza autosepulta y el odio, pues es la muerte del corazón. Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía. Y entonces también nos podemos cuestionar al día de ahora que quizás hemos estado afrontando ciertas situaciones que nos han complicado nuestra vida cotidiana. Y es precisamente de eso que vamos a hablar el día de ahora. Y es que el tema de la charla de hoy es enfrentando la adversidad como hijo de Dios. Enfrentando la adversidad como hijo de Dios. Y por eso les quiero invitar a que podamos abrir nuestra Biblia en la siguiente cita, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 19 al 26. Les repito la cita: Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 19 al 26. Aquí tenemos una lámina para aquellos que no tienen a la mano la Biblia para poder leerla. Y leo con ustedes la cita. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Entonces la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel
y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué curioso que en medio de una tempestad nosotros encontramos a San Pablo y Silas emprendiendo el segundo viaje misionero. Antes ya habían tenido una discusión San Pablo y Bernabé de quién se iba a ir a tal lugar, y fue tanta la diferencia que prefirieron mejor separarse, y entonces Silas acompaña a San Pablo en esta nueva aventura. Pero me parece bastante curioso que en los primeros versículos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, hay una parte en los versículos del 6 al 10 en el cual contemplamos una visión que Dios mismo le regala a San Pablo. San Pablo, una persona judía, pero que también tenía ciudadanía romana, era sumamente disciplinado para la entrega, para la evangelización, para la tarea que tenía que desempeñar. Era bastante acucioso, bastante como punta de flecha para emprender lo que le tocaba hacer. Pero recibe también esta dirección de parte de Dios en una visión en donde logra ver a un hombre en el cual ve que le dice, ayúdanos, ven a Macedonia. Porque incluso en las tierras anteriores que San Pablo tenía en mente ir a evangelizar, el Señor no les permitía ir a evangelizar, y entonces recibe esta visión, en la cual se encamina prontamente junto con Silas a Macedonia. Y posteriormente, dentro de este mismo pueblo, se encuentran a una mujer que se convierte, pero también encuentran a una mujer que estaba precisamente poseída por un espíritu de la adivinación. Y esto es de lo que habla el versículo 19, porque ella servía a unos amos y con esas adivinaciones ganaba bastante dinero. Entonces, a la hora de ver que esta mujer seguía a Pablo y a Silas, pues Pablo en el nombre de Jesús le dijo, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, y la mujer quedó liberada. Y por lo tanto, a la hora de ver esta acción, la mujer ya no les, podríamos decir que ya no le servía a estos amos para ganar dinero. Y entonces vienen estas personas y se vuelcan con San Pablo y Silas. Y es ahí donde vemos cómo denuncian y les dicen que son unos alborotadores, que tienen unas costumbres que nada que ver con nosotros, que no las podemos practicar, que no las podemos compartir, porque realmente es algo muy contrario a lo que nosotros somos como romanos, decía el pueblo. Y entonces, a causa de esto, a causa de la palabra de Jesús por medio de sus bocas, ellos son enjuiciados, son arrebatados de sus vestiduras, son azotados, por causa de la fe, así como les mencionaba la historia de Monseñor Rolando Álvarez, que es una situación muy actual, que por causa de la fe es perseguido, arrebatado de sus vestiduras, metido a la cárcel, y los vigilaron como que fueran los peores maleantes, como las peores personas que se hubieran cruzado en Macedonia. Entonces, parece bien curioso que dentro de esta adversidad nosotros podamos sacar algo de provecho. Y nosotros, si vemos poco a poco, incluso estas personas que son mencionadas, Pablo, que quiere decir pequeño, Pablo, que quiere decir, o es sinónimo de un hombre lleno de humildad, y Silas, que es como un pequeño Saúl. Y cuando nosotros nos referimos a un pequeño Saúl, también es como reconocido como el anhelado, que es él como el aprendiz que acompaña a San Pablo en medio de esta adversidad. Pero si nosotros escudriñamos un poco en los conceptos de adversidad, a qué se refiere, nosotros podemos decir que es algo que equivale a decir
una cualidad contraria, pero que dentro de la Biblia, si nosotros estudiamos un poquito, nos damos cuenta que quiere decir que es dolor, angustia, incertidumbre, desdicha, en fin, todos los males pudieran ser. Y nos damos cuenta de que eso al día de ahora está sumamente presente. Pero la actitud de San Pablo en medio de los azotes, en medio de que le quitan las vestiduras y sin darle una razón por la cual incluso defenderse, y que es enjuiciado y que está sometido al abuso del poder del momento, no reniega, no escapa, no se contraría y no dice, bueno, ¿y qué te pasa? Yo me imagino a, a Silas viendo a San Pablo y entonces, híjole, qué apóstol, qué increíble. Entonces, alguien que va aprendiendo dentro de la misión de Dios y la misión evangelizadora, pareciera como, wow, eso es posible. Suena muy retador, porque ¿quién pudiera tener valor de decir, yo no te obedezco a ti en aquellos tiempos? Yo no me voy a sujetar a lo que me estás diciendo porque yo solo le pertenezco a Cristo Jesús. Es una osadía. Parece algo que es increíblemente como el agua y el aceite, no se pueden mezclar contra las costumbres de ese mundo, de esa actualidad, y sin embargo, sí las pudo haber salido corriendo. Silas, como primer encuentro que tuvo con San Pablo y de repente se encuentra con esta adversidad, dijo, quizás eso de seguir a Jesús no es lo mío, quizás eso de seguir a Jesús es más complicado de lo que pensé. Yo quizás me voy a dedicar mejor a escribir solo cartas y lo que ha hecho San Pablo, que hay que me cuente Pablo cuando regrese de su viaje misionero. Pero no, decidió estar a la par, decidió ser prácticamente la sombra de San Pablo, aprendiendo desde el inicio en que los capturan, desde el inicio que los despojan de sus vestiduras, en fin, tantas cosas que realmente sí las pudo haber atesorado en su corazón, pero que San Pablo las tenía con tanta seguridad que no exclamó ni un pero, no se retractó de lo que dijo, y si lo tiene que pasar en nombre de Jesús, pues lo pasa. Pero me parece bien curioso que en medio de la cárcel, que los tenían custodiados como que fueran los peores criminales. No sé si ustedes sabían, pero realmente las formas en que los encarcelaban, literalmente era como dos piezas de madera en la cual habían dos huecos y ahí se metían los pies y entonces hacía como una especie de bisagra y ahí metían los pies. Y entonces inmediatamente los dejaron amarrados así. ¿Quién puede estar de pie de esa forma en medio de la cárcel? Prácticamente los inmovilizaron. A pesar de todo, de quitarles las ropas, de azotarlos, los encarcelan y les amarran los pies al cepo, dice la palabra de Dios que a eso de la medianoche, Silas y Pablo estaban orando, adorando a Dios. ¿Quién, quién encontraría de tal inspiración en medio de esa injusticia? ¿Sería acaso fácil realmente orar en esas circunstancias? Y es que San Pablo y Silas, a pesar de todo, sabían quién los había enviado. Sabían de dónde venían. Sabían en nombre de quién estaban. Sabían cuál era la circunstancia y que la estaban viviendo y estaban apretados, pero sabían que había alguien más grande. Me parece bastante interesante que a eso de la medianoche, que es una de las horas más difíciles para emprender algo,
Y de repente, a razón, no sabemos cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo pasaron orando, pero dice la palabra, oraban y cantaban y todos escuchaban. Bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó, fiel es aquel que nos ha encomendado su, su misión, su tarea. Y de repente un fuerte terremoto sacude el edificio y quedan libres. ¿No les parece asombroso que realmente en medio de tanta preocupación que pudiera llegar a los corazones? Porque San Pablo tampoco era un superhumano que no sentía. San Pablo se enojaba, San Pablo en algún momento tuvo que haber sentido miedo. San Pablo también es de carne y hueso como nosotros, pero él sí sabía y tenía algo muy claro. Y es que hoy, mis hermanos, parecía que hoy en día, muchas veces hemos hablado que el Dios Espíritu Santo es aquel, el Dios desconocido. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Pero yo me atrevería a decir que ahora Dios Padre es el gran desconocido. Porque ahora hablamos de la efusión del Espíritu Santo, cómo renueva, pero se nos ha olvidado de quién somos hijos. Y es que alguna vez, hermanos, se han preguntado de quién somos hijos. ¿Estamos conscientes? ¿Reconozco yo de quién soy hijo? Si cuando voy caminando en mi diario vivir, cuando salgo, cuando me levanto más bien de, de una noche de descanso, estoy consciente que tengo un padre. Reconozco yo que Dios es mi padre. O paso que de repente al mediodía, ya cuando la hora del almuerzo se acerca a nuestro trabajo, nos acordamos de que somos hijos de Dios, pero ya le pitamos a medio mundo en medio de las trabazones que se puedan llegar a hacer. Ya le respondimos un poco mal al jefe, ando de mal humor porque no logré comer con tranquilidad. ¿Qué es lo primero que pienso a la hora de decir que yo soy hijo? Porque si yo desconozco totalmente de dónde, de qué manos es que vengo, de quién tiene la iniciativa de llamarme hijo suyo, es como desconocer mis raíces, es prácticamente desconocer de dónde vengo y al mismo desconocer, al no tener esa identidad, hijo de quién soy. Porque si yo reconozco que soy hijo de Dios, me tendré que dar cuenta que eso ya es sinónimo de contradicción. Prácticamente las adversidades como que se sumaran una y una. Salgo de una y suman dos. Salgo de dos y caen cinco. Salgo de cinco y caen otras 20. Pero sé quién me sostiene, sé de dónde vengo, sé quién es mi papá. Y es que pareciera que hay que pedir constantemente al Espíritu Santo hoy en día para que nos dé ese don de la ternura de tratar a papá, a Dios como papá, como el Padre con P mayúscula, aquel que todo lo da, que me sostiene, que nunca me ha soltado, que me trata como la niña de sus ojos, que en medio de mi angustia, Él permanece siempre atento, que antes de que yo le diga qué estoy pasando, Él ya lo sabe. Y como hijo de Dios, que ya eso ya es sinónimo de contradicción, si no miren a San Pablo, si no miren a Monseñor Rolando, ¿qué adversidades estamos pasando el día de ahora? ¿Será que el desempleo ha tocado la puerta? ¿Será que llegan las cuentas por pagar y hoy ya no estoy durmiendo? Ya estoy descompensado, ya llevo 3 días sin dormir.
Ya llevo tantas situaciones pendientes, tantos exámenes médicos que me dicen qué van a hacer, que hay que evaluar, que hay que hacer estos estudios, que hay que seguir en control por un mes, que hay que descartar aquello, que hay que procurar mantenernos en control ante una situación que ni los mismos expertos pareciera que tuvieran claridad. Y entonces nuestra salud se quebranta y pareciera que por el hecho de ser hijo de Dios es un plus para llamar la atención de la adversidad, como que fuéramos un imán. Hijo de Dios, ah, aquí viene la adversidad. Pero a veces dentro de nosotros mismos puede existir una contradicción. Dentro de nosotros mismos podría existir, ¿valdrá la pena ser hijo de Dios? ¿Valdrá la pena de verdad dedicar horas semanales, horas diarias para leer la palabra de Dios? ¿Valdrá la pena eso? Porque cada vez que oro, la situación en mi trabajo se complica. Cada vez que oro, pareciera que de los 30 currículos que envío, 40 me rechazan. O sea, que ya me rechazaron los otros 10 que no he enviado. Entonces parece una situación que acuestas y no termina. O incluso dentro de las relaciones interpersonales que tenemos. ¿Será que yo ya no soporto a mi esposo, yo ya no soporto a mi esposa, ya no soporto a mis hijos? Porque pensamos tan distinto, porque no he dejado de olvidar aquella vez que me hizo aquella cosa hace 3 meses a las 2 de la tarde de ese día. Y lo tengo tan presente que no puedo olvidarlo. Es que, Juanjo, si supieras lo que me dolió, si supieras realmente cómo me hace sentir que no me valoren, cómo me hace sentir que me den una palabra de desprecio y que incluso eso se ve traducido en sentirme solo, en eso que no cuento a nadie y es una lucha tan adentro de nosotros que pareciera que el mundo se ha dado vuelta y no logro salir. Que ya llevo años queriendo perdonar a esa persona, llevo años queriendo evitar sentir miedo y no lo logro. Y llevo tantos meses, tantas horas invertidas, tantos años invertidos, viendo de frente la adversidad. Y yo veo entonces cada oportunidad que sucede, adversidad, un muro, cuando realmente esa situación en particular es un puente. Porque detrás de ese miedo, detrás de esa enfermedad, detrás de esa situación financiera inestable o combinadas todas, de ese pensamiento de divorcio, que yo digo, ya no vale la pena, es que eso del sacramento sí, no sabía ni estaba pensando, que eso de tener hijos, Dios mío, y ya la adversidad se vuelve una angustia, una incertidumbre, algo que me quita la paz, algo que me da desdicha, que de repente el Espíritu Santo ya no se ve, ya no reacciono, ya no hay, digamos, una sorpresa de decir, fíjate que tengo un nuevo empleo, si querés aplicar, sí, sí, total, el no ya lo tengo. Fíjate que encontré un taller matrimonial y un retiro para parejas. ¿No quieren ir ustedes con su esposo, con su esposa?
"Mm, ya vamos a ver. ¿Y qué tan caro es?". Y empezamos a llenarnos de una amargura que sería bueno preguntarnos en esos momentos tan peculiares que solo Dios conoce lo difícil que puede llegar a ser. ¿Creen ustedes que es fácil orar? Ya no se diga alabar y adorar. ¿Creen ustedes que es fácil, mis hermanos, poder rezar en ese momento, doblar rodillas y decir, bendito sea ese momento, bendito sea ese desempleo, bendito sea toda esa tentación que me ayuda a permanecer aquí? ¿Será que realmente es tan fácil? Y si nosotros nos damos cuenta, hemos estado en una cárcel, hemos estado en medio de algo que nos ha esclavizado, que ustedes y yo ya sabemos cómo se llama, sea incluso un pecado repetitivo, un vicio en lo oculto, que realmente no logro salir de ahí, que cada vez que lo intento, pareciera que más cavo el hoyo, más hondo estoy y ya no tengo ni fuerzas ni para hundirme más, ni siquiera pensar en qué puedo hacer, qué puede salir. Pero imagínense, a ejemplo de San Pablo, si nosotros vemos e imitamos su ejemplo, él sí sabía de dónde venía. Él sí sabía en nombre de quién iba, porque había tenido un encuentro personal con Jesús. Ya sabemos la historia de Saulo de Tarso, ahora el gran San Pablo, que a veces pareciera que el Señor nos tiene que confrontar para entender que esta adversidad es una purificación, para que viéramos que esta oportunidad de estar encarcelado es precisamente el momento justo en el cual Dios te ha llamado a estar. Si no, imagínense, la palabra de Dios se contradijera cuando dice que San Pablo recibió una visión de que tenía que ir ahí a Macedonia, pero el Señor no le dijo que lo iban a encarcelar. El Señor no le dijo que lo iban a soltar y lo iban a desnudar. El Señor no le advirtió de nada, pero San Pablo dijo, vamos, vamos, si tú vas conmigo, yo voy. Entonces, esa situación en particular, mi hermano, es para purificarte, para poder entender que ese momento particular es para hacerte más semejante a Él, para que tus pensamientos, para que tu sentir sea sometido a Jesús, para que realmente entendamos que hay uno que está arriba de nosotros y no es inalcanzable, es que ese es lo más precioso que hay. No es solo el Señor, Dios del universo, es papá. ¿Qué tan cercano es un papá? A lo mejor quizás yo tengo algo dentro de mí que no me permite ver a Dios como papá. Y entonces nos empezamos a dar cuenta qué es lo que no me permite reconocerme hijo de Dios. Quizás a lo mejor tengo una idea equivocada de quién es ese padre. Por una experiencia personal que quizás mi padre estuvo ausente en mi infancia y llevo años recordando esa situación que es dolorosa, que es un espanto incluso. Pero Dios es un padre. Dice incluso en Isaías que aunque la madre pudiera olvidarse del hijo de sus entrañas, yo jamás te olvidaré. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe nuestras dolencias. Al yo ver de cara a papá, yo me doy cuenta realmente de la situación en la cual nosotros podemos ir poco a poco avanzando. Y es que la voluntad de Dios es perfecta. Cuando nosotros empezamos a estrechar esa relación con Dios Padre, empezamos nosotros a saborear el don de ser hijos.
empezamos a darnos cuenta que me estoy preocupando por la salud, pero yo soy hijo del médico de médicos. Yo soy hijo de aquel que es dueño del oro y la plata. Yo soy hijo de aquel que le da pan a aquellos que mientras duermen les provee de todo. Y nos empezamos a deleitar de que es tan precioso el ser hijo y tiene tantos privilegios y tiene tanta satisfacción que ya lo demás no importa, porque me siento respaldado, porque en medio de esa cárcel que yo pensaba que no había salida, a la hora de yo hablar con papá, las cadenas se rompen, los terremotos llegan, la brisa suave llega también, y empiezo a ver en medio de esa adversidad. Todos sabemos cuáles son las cadenas que realmente nos atormentan al día de ahora. Pero la victoria la garantiza papá y yo soy su hijo, su pequeñito. Así como nosotros tenemos nuestros padres y nos hablan en diminutivo, Juanito, Guillermito, Saulcito, y todos, esa ternura, así nos ve el Señor. Y es que fíjense que yo hace unos meses atrás estaba pasando por una situación que yo pensé que se iba a resolver con un trabajo. Y estaba enviando y enviando y enviando currículums y al mismo tiempo que enviaba currículum, el insomnio aumentaba, no tenía la experiencia, que no había terminado la carrera, en fin, una cantidad de listados que venía a mi mente por la cual yo no debería de ser escogido. Una cantidad de cuestiones contrarias a decir, no, yo no puedo aplicar, no, yo no puedo. E intentaba, y no tienen idea de qué es tener un pánico a ser entrevistado. Jamás había sentido un pánico a una cosa tan sencilla. Llegado Pentecostés, tuve la oportunidad de ir a una asamblea de Galilea de nuestro amada comunidad y pidieron que si había alguna necesidad que la pudiéramos externar, que un servidor iba a orar por nosotros. Yo solo llegué a ese servidor y lo único que le dije fue mi nombre y me rompí en llanto. Y lo otro que le dije fue, tengo miedo. Y ese abrazo que me dio el hermano hizo que realmente me sintiera totalmente consolado, restaurado. No tienen idea de lo que realmente sentí en mi corazón a la hora de decir tengo miedo, no sé qué hacer, me siento encarcelado. Ya llevo meses enfrentando esto en medio de las voces de aquellos que dicen, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no aplicas otra cosa? ¿Por qué, por qué no te resignas? Yo le decía, Señor, esto es lo que tengo, pero no tienen idea, hermanos, cómo un abrazo puede ser el terremoto que te rompe las cadenas. Y justamente desde ese día en particular y que empecé a pedir oración incluso por esa situación económica y mis miedos a mi amado grupo Oreb,
que fueron realmente unos cirineos que me acompañaron hasta el día de hoy y me siguen acompañando, me permitió ver, el Señor realmente me regaló, no sé si podría ser una visión o algo, pero fue como realmente a la hora de caer en descanso cuando oraron por mí, ver cómo un corazón se rompía, que estaba totalmente quemado, oscuro, roto, pero de él salía agua. Y veía cómo ese corazón se volvía a tener más color y a ser más grande. Ya después el Señor me confirmó que antes de poder darte lo que tú me estás pidiendo, tengo que prepararte el corazón. Yo ya lo tengo para ti. Ya tengo tu sanidad en la punta de mi dedo, ya tengo tu desempleo, ya tengo tu nuevo trabajo, ya tengo tu nueva vida, ya tengo tu nuevo matrimonio. Todo lo tengo bajo las palmas de mi mano. Yo lo tengo precisamente aquí, pero antes te quiero a ti. Y el Señor no solo me dio ese corazón nuevo, esa forma de tratarlo más como padre, de tener más cercanía, de que soy su hijo, que le puedo pedir absolutamente todo. Me regaló también, así como San Pablo tenía a Silas, que lo acompañó en los momentos críticos, así yo también tenía un Silas, y ese Silas se llama Oreb, que me cargó en los momentos más difíciles, cuando yo ya no sabía qué hacer, pero realmente el Señor muestra su victoria en ese punto. Mis hermanos, yo no tenía ni idea de cuántos años había estado viviendo con miedo, qué era lo que me paralizaba, qué era lo que me permitía no tener, ver el alcance de ser su hijo. Y hoy para la gloria de Dios puedo verlo, lo saboreo, me reconozco como hijo digno de ser recibido y digno de recibir lo que Él quiera darme. Hasta un trabajo me regaló y ya para la gloria de Dios, esta ya sería la tercera semana de ese nuevo empleo. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, es que a pesar de la adversidad, a pesar de absolutamente todo, papá Dios siempre está ahí. Y tú eres su hijo. Y la adversidad es apenas un puente para acercarte el amor tierno que Él mismo quiere regalarte. Porque Él nada más, así como lo viví yo, quiere abrazarte. ¿Qué hace un padre? Además de aconsejarte, de guiarte por el buen camino, también es un papá tierno. ¿Qué es lo primero que hace un papá cuando nace su hijo? No le dicen qué universidad va a estudiar. Lo carga, lo ve, lo llena de besos. Eso quiere. Y por eso, mis hermanos, realmente tenemos que hacer tres cosas nada más. Saber que somos hijos de un Padre, hijos de Dios, e identificar bajo la luz del Espíritu Santo qué cosas realmente están limitándome a no sentirme hijo, a de verdad tener un momento de encuentro, a un momento de silencio y decir, ¿por qué no me siento digno? Porque si yo sé que soy hijo de Dios, yo le hago frente a todo. Dos, no hablar con papá Dios, que ahora pareciera el gran desconocido, de que podamos adorarle en medio de la situación que estamos, de que podamos orar, no importa si hoy son 15 minutos, si mañana son 16, si mañana son 10, lo importante es encontrarse con aquel Padre y cambiar la perspectiva de decir, la situación no es más grande que mi papá. Yo tengo un papá y ese papá es Dios. Y ese papá lo provee todo. Y ese Padre es lo que me mantiene en pie.
y continuamente estar en la lectura de la palabra, continuamente yendo a las horas eucarísticas, acudiendo a los sacramentos, a la administración, si es necesario, a cada una de los alimentos en los cuales papá te dice, aquí te quiero encontrar. Ahí donde tú estás, ahí estoy yo también. Ahí en cada momento de oración, en cada minuto, en cada segundo, yo quiero saber de ti. Y entonces, mis hermanos, a consecuencia de reconocernos hijos de Dios, a consecuencia de hablar con papá, el tercer paso es esperar la victoria. Porque todo hijo de Dios ya ha vencido. No va a vencer, ya ha vencido. Es presente, no se conjuga en futuro. Yo quizás voy a vencer. No, hoy. Porque Dios nunca ha tardado en dar las cosas. Porque si tenemos a Dios, tenemos al Padre, lo tenemos todo. Ahí se nos va a olvidar cualquier lamento y va a ser alabanza lo que podemos ofrecer al Señor. Nada se le escapa a las manos de Dios. Nada, absolutamente nada se le escapa a papá. Y por eso, mis hermanos, la adversidad es apenas un puente o la excusa perfecta para reconocer que soy hijo de Dios y el encuentro con papá. Por eso, quiero que unidos en oración podamos entregarle para cerrar este momento todas esas adversidades, angustias y dolores y podamos entregar este momento y los invito a que podamos cerrar nuestros ojos, a que pensemos en unos instantes todas las adversidades que he tenido hoy, las que me han atormentado hasta la fecha, la que llevo meses o años, y las dejemos descansar en las manos de papá y miremos cómo él se encarga de todo. Gracias, Padre, porque tú siempre estás, porque tú todo lo das, porque yo hoy quiero que me abraces. Hoy yo quiero que me consueles como el niño, la niña de tus ojos, que me des mimos, que me des ternura, porque el amor es la verdadera revolución. Tu amor es lo único que necesito. Tu amor me hace sobreponerme a la adversidad. Dios siempre tiene el control. Porque he de desesperarme. Oh, Dios siempre tiene el control. Porque voy a atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque voy a cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Otra vez. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, vivo tranquilo,
Vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, vivo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Tú tienes el control, Señor. Bendito seas. Ayúdame a reconocerme más hijo tuyo, sabiendo que siendo hijo tuyo, la adversidad no tiene la última palabra. Solo tú, papá, la tienes. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Madre Buena, porque siempre nos acompañas. Y quédate con nosotros en esta noche. Amén. Y amén. Del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mis hermanos.